Señor les bendiga. Muy buenas noches a todos, hermanos, amigos y todos aquellos que se han interesado en asistir a este estudio bíblico. Todos sean muy bienvenidos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos sean bienvenidos. Les saludamos desde Tabernáculo de Vida, Londres. Estamos un martes más dando gracias a Dios que nos ha permitido para compartir la preciosa palabra del Señor. Amén. Todos ustedes pueden ahora también ya conectarse con Facebook Tabernáculo de Vida, y luego también se estará transmitiendo por YouTube. A todos los que nos están mirando, Dios les bendiga, amigos, hermanos. Vamos en este momento, vamos a orar, llamando la presencia del Señor, amén, para empezar este estudio bíblico, dándole gracias primeramente al Señor, porque Él es digno de que nosotros le demos todas las gracias, porque Él es bueno, porque la misericordia de Dios es para siempre, amén. Entonces vamos a orar en este momento, vamos a decirle al Señor que sea bienvenido a cada uno de nuestros hogares, amén. Usted que nos está mirando también, si puede, levante su voz y haga una oración invitando la presencia del Señor. Amén. Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre Santo, en esta noche que nos has permitido reunirnos, Señor, a un estudio bíblico más, Padre Santo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por protegernos, por guardarnos. Señor Dios Todopoderoso, oramos para que tu presencia sea llenando en cada rincón de nuestros hogares o en el lugar que estén, Señor Jesucristo, que están conectados, que están mirando, que están atendiendo a este estudio bíblico, Señor, que sea usted en medio, Padre Santo, que sea usted tocando, preparando cada corazón, Señor, para cuando llegue esa bendita palabra, Señor Jesucristo, no caiga en algo roto, sino sea, Señor, guardado, Padre Santo, para poner por obra, Señor Dios Todopoderoso, dándote gracias, Señor Jesucristo, por este gran privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra, de poder recibir tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Oramos para que toda distracción sea fuera en el nombre de Jesús y nos podamos concentrar a escuchar su palabra, Señor, que podamos levantar nuestras manos y darle una alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, usted es Rey de Reyes, Señor de Señores y sobre todo nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, como pueblo de Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Nos unimos en este momento, Señor, porque necesitamos tu palabra. Necesitamos aprender más de ti, Señor. Necesitamos que nuestra alma y espíritu, mente y corazón sea alimentado con tu palabra, Padre Santo. Gracias por este gran privilegio que tenemos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús empezamos este estudio bíblico, dándote gracias, Señor. Mira cada corazón, Señor, de los que no te han recibido, que solo están mirando, están participando, Señor. Sea usted tocando esos corazones, Señor. Sabemos que tu palabra nunca regresará vacía, Padre. Que haga efecto, Señor. Obre en esos corazones, obre en esas mentes, Señor, para que puedan dar ese paso, ese gran paso de fe, para que puedan entrar en la puerta, Señor, que es usted esa puerta, y caminar en el camino de la verdad y justicia, donde al final usted nos espera, Señor. Gracias, Señor, y trate, Señor, obre, Señor, en cada uno de los que están escuchando y de los que después podrán escuchar, Señor. Obre en cada uno, obre en nosotros como su pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, en ese nombre de poder y victoria,
victoria. Te vamos a alabar en este momento. Vamos a ensalzar tu nombre porque tú eres digno de alabanza, digno de adoración eres tú, Padre Santo, digno de alabanza. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Dele las gracias al Señor. Dele un aplauso al Señor, hermano. Dele un aplauso. Aleluya, porque el Señor es el Rey de Reyes, el Todopoderoso, y está con nosotros en este momento. Aleluya. Vamos a alabarle al Señor. Vamos a alabarle al Señor porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Hermana Lisset, le invito por favor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, muchas gracias, hermana. Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos que nos están viendo, y tomemos este momento para darle la gloria y la honra a nuestro Dios con nuestras alabanzas. Amén. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi sed dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi sed dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, postradme en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea
Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Y nadie va a robar tu gloria, y nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Padre amado Dios. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios. Ahora les entrego al pastor Edison, quien nos estará dando la palabra por hoy. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Lisette, hermana Graciela. Qué bueno es nuestro Dios que nos ha permitido estar un día más, amén, aquí para poder estudiar algo de la palabra de Dios. Dios siempre es bueno, Dios es maravilloso, Dios tiene cosas nuevas cada mañana. Y yo creo que el día de hoy Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y si nosotros prestamos atención a su palabra, todos vamos a ser grandemente bendecidos. Amén. Muchas gracias a todos los que están ahí conectados. Un saludo muy especial desde aquí de Tabernáculo de Vida en Londres para todas las personas que nos están escuchando, nuestros hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente y sigan ahí conectados hasta terminar esta enseñanza, que sin duda es un tema muy importante para nuestra alma. Tal vez usted dice, bueno, yo ya cumplí con este mandato, pero déjeme decir que es tan importante porque usted podrá explicar y podrá testificar de la grandeza de Dios y lo que el tema de hoy es el plan de salvación. Y podrá explicar acerca del plan de salvación a cualquier persona, amigo, familiar, que demande razón o necesite realmente conocer al Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde me gustaría ahí que podamos leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 16. Versículo 26, vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. Mateo 16, 26, tenga a mano su Biblia y usted siga, amén, todos los versículos, amén, de la palabra de Dios. Siga ahí con nosotros. También si por el tiempo, tal vez vamos a ir un poco rápido. Si se le escapó algún versículo, usted de cuando termina la transmisión, usted puede repetir y puede así seguir y puede mirar todos los versículos de la palabra de Dios ahí. Y así memorizarse y de alguna manera poder compartir con alguien más esta poderosa palabra. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En esta porción, la palabra de Dios nos habla algo bastante claro, la preocupación que hay por nuestra alma. El tema de hoy es el plan de salvación. Vamos a orar antes de entrar al estudio de la palabra de Dios. Queremos que el Señor abra nuestras mentes, que el Señor ilumine nuestro entendimiento y así podamos nosotros llenarnos de este conocimiento de la palabra de Dios y nosotros saber cuál realmente es el plan de salvación para esta humanidad que el Señor ha preparado. Bendito Dios, aquí estamos en esta tarde, una vez más suplicándole su amor, su misericordia para cada uno de nosotros. Dios de los cielos, nosotros no somos merecedores de su amor, de su gracia, pero usted, que es un Dios tan bueno, Señor, usted nos mira con ojos de amor, oh Dios de los cielos, y yo le pido una unción fresca, Señor, para cada uno
en nosotros en esta hora. Para mí, Señor, como expositor de la palabra, yo pido ponga palabras en mis labios, oh Dios, palabras, Jesús, de acuerdo a tu palabra, conforme a tu voluntad, oh Dios de los cielos, que pueda presentar este tema tan importante para toda la humanidad, oh Dios, tal como está en su palabra, oh Dios, tal como usted quiere, Dios mío, que se presente este plan de salvación. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hablar del plan de salvación. Antes de entrar a este tema, primeramente quisiera mencionar que nuestro Dios, ese Dios amoroso, ese Dios bueno, cuando Él creó al ser humano, Dios creó al hombre, dice a su imagen y semejanza de Él, los creó varón y hembra. Cuando Él creó al hombre, el hombre no necesitó de un plan de salvación, porque Dios creó al hombre perfecto. La palabra de Dios nos muestra que fue el pecado que entró en este mundo, que hizo una separación entre Dios y el hombre. Y a través de las distintas dispensaciones, Dios siempre ha tenido un plan para que el hombre se acerque hacia Dios. Pero para esta dispensación de la gracia, Dios tuvo reservado un mejor plan. O sea, para este tiempo, el que nos pertenece a nosotros, Dios tuvo el mejor plan posible, el plan perfecto. En la mente de Dios, aunque Dios de alguna manera las dispensaciones pasadas proveyó una puerta de escape, una puerta por la cual el hombre se podía conectar con Dios y podía tener una comunión con Dios. Pero no fue así hasta esta dispensación, en la cual Dios mismo, desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos mirar que Dios mismo, Él dijo en Isaías 35:4, la última parte dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, en la mente de Dios estaba de que Él mismo iba a venir y Él iba a salvar a esta humanidad. Como dije, Dios creó al hombre sin la necesidad de un plan de salvación. Pero por causa del pecado, Dios tuvo que proveer un plan de salvación. Y para esta dispensación, Dios mismo dijo, yo mismo voy a ir y voy a salvar a la humanidad. Y nosotros podemos mirar que Dios no envió a alguien diferente, sino que Dios mismo vino a salvar a este mundo. ¿Y cómo vino Dios? Dios mismo se manifestó en carne, tomó forma de hombre y Él mismo nació de una virgen y vino a este mundo solamente para salvar a la humanidad. Recuerden Mateo 1:21, cuando José estaba tomando a María por esposa, el ángel se le acercó a José y le dijo, no tengas temor de tomar a María por esposa, y él dijo, y dará a luz un hijo, y llamará, dijo, su nombre Jesús, dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el único salvador es Jesucristo. Él vino a este mundo, él estaba en su mente, Dios tenía en mente que él iba a venir y él mismo iba a salvar a esta humanidad. Él se manifestó en carne como el Hijo de Dios, vino a este mundo y el ángel dijo, él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y Jesucristo vino y él fue a esa cruz del Calvario, derramó su sangre solamente para darnos salvación a usted y a mí. Ahora, con esto en mente, el deseo de Dios es de que todo ser humano sea salvo. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos sean salvos. Y Dios ha provisto un gran plan de salvación que es esa puerta de escape de esa condenación eterna. Dios habló acerca de una salvación eterna y una condenación eterna. Dios proveyó un plan de salvación para escapar de la condenación eterna o de la muerte segunda que habla la palabra de Dios. Con esto en mente, Dios desea
que cada ser humano sea salvo. Él no quiere que nadie perezca. Nuestro Dios está como el padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos, esperando que todos procedan a arrepentimiento, que todos vengan a Él, amén. Y Él con los brazos abiertos, Él está listo para decir, ven hijo, amén. Y nuestro Dios, en la Biblia dice, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, Dios siempre está queriendo, y el deseo de Dios es de que todos sean salvos. El deseo de Dios es de que todos vengamos a Él trayendo todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, y Él quiere hacernos descansar. Ahora, Dios también nos dio libre albedrío. Y esto significa que Dios no obliga a nadie. Dios está tocando la puerta de nuestros corazones, pero somos nosotros los que decidimos si dejamos entrar a Él o le cerramos la puerta y Él no entra a morar en nuestras vidas. Y yo estoy convencido que en esta tarde, todos los que estamos escuchando, estamos diciendo, yo quiero ser salvo. Yo quiero dejar entrar al Señor en mi vida, en mi corazón. Si alguien todavía no ha tomado esa decisión de servirle a Dios, yo creo que en esta tarde usted tiene que decidir. El Señor le ha dado el libre albedrío, pero usted es el que decida. Y yo confío que usted puede decidir en esta tarde y decir, Dios mío, yo voy a servirte, yo voy a abrir mi corazón para que tú puedas entrar en mi vida y que tú puedas cambiar mi vida y que tú puedas un día ayudarme, que yo pueda estar una eternidad gozando en la presencia de nuestro Dios. Ahora, con esto en mente, ¿qué tan importante es la salvación? Nosotros leímos al principio este versículo de Mateo, capítulo 16, versículo 26, donde dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entender la importancia de la salvación, eso nos ayudará a todos nosotros a decir, yo quiero ser salvo porque la salvación es importante, y que nosotros no paremos de buscar esta salvación preciosa, y que todo lo que está a nuestro alcance y lo que nosotros tengamos que hacer, nosotros podamos decir, sí, yo lo voy a hacer porque es algo tan importante. Siempre mencioné en una ocasión también, alguien cuando está enfermo, si no sabe que la enfermedad es tan importante y que puede llevarle a la muerte, y algo puede hacer, esta persona va a hacer lo posible por evitar la muerte, ¿no es cierto? Entonces, la salvación, si nosotros entendemos que la salvación es más importante que cualquier cosa, déjeme decir que eso nos va a ayudar a nosotros a buscar la salvación y poder cumplir con este plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como dice este versículo, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo, pero si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí nos habla la palabra de Dios que la salvación de nuestra alma es más importante que todos los tesoros de este mundo, que toda la fama, que todo lo que usted y yo podamos conseguir en este mundo. Nada se compara a la salvación preciosa que Dios ha provisto para sus hijos. Déjeme decir que nosotros, si bien es cierto, estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo tangible, lo que un día va a volver al polvo. La Biblia dice, fuimos creados del polvo y al polvo volveremos. El espíritu es el aliento de vida. Cuando usted y yo dejamos de respirar en este mundo, la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma, la Biblia menciona en muchas ocasiones que el alma será eternamente salva o eternamente condenada. Entonces, todos nosotros tenemos que esforzarnos por cumplir con este plan de salvación. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea salva. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo, pero si pierde su alma? Es el alma la que tenemos que salvar nosotros.
Entonces, aquí podemos mirar que la salvación de nuestra alma es más importante que todo lo que pueda haber en este mundo. Nada es comparado al valor de la salvación de nuestra alma. Por eso Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Nada es más importante que la salvación de nuestra alma. Podemos mirar también que la salvación de nuestra alma es más importante que nuestra propia vida física. Yo creo que todos nosotros amamos esta vida preciosa que el Señor nos ha regalado. Cuidamos nuestro cuerpo. La Biblia dice, somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y nadie quiere sufrir en esta vida, que su cuerpo sufra, que su cuerpo padezca de algo. Nadie. Todo el mundo queremos guardar este cuerpo tal como Dios nos lo dio. Yo sé que con los años este cuerpo se va desgastando, pero aún así la palabra de Dios considera que la salvación es más importante que nuestra vida física. Note lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 18, versículo 8 y 9, dijo, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, él dijo, córtalo y échalo de ti. Note lo que dice, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno. El versículo 9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, dice, y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí el Señor, más que nadie, el Señor no quiere vernos sufrir. Y el Señor no quiere que nosotros nos saquemos la mano, nos saquemos al pie, nos saquemos un ojo. No, el Señor estaba dando a entender que la salvación de nuestra alma es más importante que nuestra vida física. Todos amamos nuestro cuerpo, pero el Señor dice, es mejor que entres en la vida sin una mano, sin un pie, sin un ojo, antes que con todos estos miembros seas echado en el fuego. Como dije, Dios no quiere que nosotros nos quitemos los ojos, nos quitemos las manos, nos quitemos los pies. Pero el Señor está de una manera ilustrativa dándonos a entender que la salvación es más importante que nuestra propia vida física. Por eso nosotros debemos entender que la salvación sí importa. Ahora, ¿por qué usted y yo necesitamos ser salvos? ¿De qué necesitamos ser salvos? Porque todos nosotros, dice la palabra de Dios, somos pecadores y somos culpables de juicio. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que nosotros necesitamos una salvación, un plan de salvación, una puerta de escape, y Dios ya ha provisto esa puerta de escape y ese plan de salvación. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, somos nosotros culpables de juicio. Todos, dice, somos culpables de juicio. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aún así, Dios, amén, en su infinito amor, en su infinita misericordia, Dios mismo vino a este mundo, amén, a morir en la cruz del Calvario. Se manifestó en carne, y esa manifestación de Dios en carne murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Y al morir en la cruz del Calvario, la Biblia dice que cuando él murió, ese velo se rasgó en dos, ese velo que impedía ese acceso a la presencia de Dios, amén, entre el lugar santo y el lugar santísimo, se abrió en dos y dio acceso a la presencia de Dios. Y hoy en día todos tenemos acceso, amén, a la presencia de nuestro Dios. Entonces, Dios mismo proveyó un plan de salvación. Ahora, ¿será que hay varias maneras que uno puede ser salvo? Muchas de las veces, cuando alguien cocina algo
Muchas de las veces coge la receta y cuando mira la receta dice, bueno, póngale esto y póngale aquello y póngale aquello. Pero muchas veces cuando alguien está cocinando, dice, bueno, yo voy a hacer tal vez esta paella y esta paella dice, póngale este tipo de marisco y este otro tipo de marisco. Pero tal vez cuando mira la receta, alguien dice, bueno, yo voy a hacer la paella, pero no le voy a poner este marisco. Yo le digo, y alguien que hace eso, le va a salir una paella y va a quedar bastante bien. Pero con la salvación es totalmente diferente, porque en la salvación no podemos quitarle nada. La salvación es como Dios lo dijo. Hay un solo plan de salvación, la Biblia dice que hay un solo camino para todos. Hay un solo plan de salvación. Jesucristo dijo, yo soy, Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo es el único camino para la salvación. Cuando nosotros entendemos esto, que todos necesitamos salvación, que la salvación es importante, la pregunta sería que nosotros debemos hacer es, ¿cómo puedo ser salvo yo? Y la respuesta encontramos en la palabra de Dios. La Biblia nos habla de un nuevo nacimiento, que todo mundo tiene que nacer de nuevo si aspiramos la salvación preciosa que Dios tiene para nosotros. Ahora, dije, hay un solo camino, hay una sola forma. Así como la Biblia dice que hay dos caminos, uno ancho, uno angosto, pero solo un camino lleva a la vida eterna, a la salvación de nuestra alma. También la palabra de Dios nos habla que todo mundo tenemos que nacer de nuevo. Ahora, ¿será que hay una manera de escapar a esto o dar la vuelta o esquivar? Bueno, yo puedo ser salvo sin nacer de nuevo. La respuesta, dejemos que la palabra de Dios lo explique. En Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, aquí nos habla el secreto de este plan de salvación. Yo sé que la salvación es hay un gran proceso. Yo no quiero decir, bueno, pues yo hice esto y ya soy salvo. No. La vida cristiana es una vida de continua lucha y hay muchas cosas que uno tiene que hacer. Pero déjeme decir que el plan de salvación, lo básico del plan de salvación que todo mundo tiene que hacer, está aquí en San Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Note lo que dice San Juan capítulo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí en esta porción aparentemente, bueno, Jesús está diciendo que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero hay unas palabras que si uno presta atención, la primera parte donde dice Jesús, uno va a darse cuenta que no hay escapatoria, que no hay otra manera de uno poder ser salvo, de poder ver el reino de Dios si uno no nace de nuevo. Note la Biblia dice, de cierto. Estaba mirando el día de hoy acerca de la palabra desierto, pero y decía que en muchas ocasiones cuando se menciona desierto significa amén, amén. O también significa algo, es cierto y es algo inamovible. Otra, que es cierto y muy verdadero. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo cuando dice de cierto, Jesús está diciendo, esta es una verdad y esta es una verdad inamovible. Esta es una verdad que se cumple, dice el Señor. Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, el plan de salvación está en que tenemos que nacer de nuevo. Esa es la cosa básica para nosotros aspirar a una salvación tan grande. Tenemos que nacer de nuevo. Cuando Jesús habló esto, Nicodemo realmente no entendía lo que Jesús estaba diciendo acerca de ese nuevo nacimiento. Y Nicodemo le dice el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía lo que Jesús estaba hablando. Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual.
Pero Nicodemo estaba pensando en un nacimiento físico. Y es imposible que una persona pueda entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer. Pero Jesús no le dejó con la inquietud, no le dejó con la duda, sino que Jesús le explicó qué es este nuevo nacimiento. Qué bueno que la palabra de Dios nunca nos deja con esas dudas. Y note lo que el versículo 5, San Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto, otra vez dice, de cierto, de cierto. Entonces, otra vez volvió a decir Jesús, esta es una verdad y esta es una verdad inamovible. Esto se cumple, dice el Señor. De cierto te digo que el que no naciere, Jesús aquí está explicando qué es el nuevo nacimiento. Y dice, el que no naciere, dice, de agua y del espíritu. Jesús habló de dos cosas importantes. Jesús habló nacer de agua y nacer del espíritu. Dice, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Arriba en el versículo 3 dijo, no puede ver. Pero aquí dijo, aquí ya fue más claro y dijo, el que no nace de agua y no nace del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, yo como pastor, yo le voy a decir, nunca voy a juzgar a alguien si es salvo o no es salvo. Es el Señor, es el que juzga. Y es el Señor el que sabe quién es salvo y quién no es salvo. Pero como pastor sí tengo la obligación de explicar la palabra de Dios y decirle, bueno, la Biblia dice si alguien no nace de agua, no nace del espíritu. El Señor dice que esta es una verdad inamovible que no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, cada uno es libre y tiene el libre albedrío de poder cumplir con este plan de salvación. Y Jesús sigue afirmando, dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús está diciendo, es verdad. Y es una verdad que no se cambia, dice, que tienes que nacer de agua y del espíritu. Y al versículo 7 vuelve a reafirmar y dice, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, Jesús explicó qué es ese nuevo nacimiento. Él dijo, el nuevo nacimiento es nacer de agua y nacer del espíritu. Jesús habló de dos cosas importantes. Muchas veces alguien dice, bueno, pues nacer de agua y del espíritu, ¿será que es importante? La respuesta es sí. La palabra de Dios nos menciona, este es el plan de salvación para nuestras almas. Yo sé que hay muchas cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Pero como digo, esto es el plan básico de salvación. Ninguna persona, según la palabra de Dios, puede aspirar a una salvación si no cumple con este nuevo nacimiento. El Señor afirma y reafirma que es necesario nacer de agua y del espíritu. Con esto en mente, alguien podrá decir, bueno, la palabra de Dios nos habla del nuevo nacimiento, nacer de agua y nacer del espíritu. Ahora, ¿qué es el nacimiento de agua? Sería la pregunta que nosotros deberíamos hacernos. Porque el Señor dice hay que nacer de agua y hay que nacer del espíritu. La respuesta es muy sencilla. El nacimiento de agua es el bautismo. El bautismo, pero en el nombre de Jesús, según la palabra de Dios. Podemos mirar Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere, dice, y fuere bautizado, dice, será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado. Esto, Marcos 16, 16, va en concordancia con San Juan capítulo 3, versículo 5, cuando dice, si alguien no nace de agua, es imposible entrar en el reino de Dios. Y aquí Marcos está diciendo, si alguien no es bautizado, alguien no cree en la palabra de Dios, no es bautizado, dice, no será salvo. Entonces, el nacimiento de agua es el bautismo en el nombre de Jesús. Vamos a mirar más adelante. Y ahora el nacimiento del Espíritu. ¿Qué es el nacimiento del Espíritu? El nacimiento del Espíritu es recibir el Espíritu Santo con esa evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu le da que hablase. Ahora, eso vamos a mirar en la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9. La Biblia nos habla, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Noten lo que aquí dice,
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Aquí nos habla bastante claro, exactamente como San Juan capítulo 3, versículo 5, donde nos da ese plan de salvación, ese plan básico de salvación, el nacimiento de agua y nacimiento del Espíritu. Ahora hemos visto que el nacimiento de agua es ser bautizado. La pregunta debe ser, y el nacimiento de Espíritu es recibir el Espíritu Santo. Quédese con San Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, y vamos a mirar con la palabra de Dios, comprobar que el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu es el bautismo y también recibir el Espíritu Santo. Ahora la pregunta sería, entonces, si el bautismo es importante y recibir el Espíritu es importante, ahora, ¿cómo yo debo ser bautizado? ¿Y cuál es la evidencia de que yo he recibido el Espíritu Santo? Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros podemos mirar a Jesús antes de ser alzado a los cielos. Jesús dijo, ustedes no se vayan de Jerusalén, ustedes quédense en Jerusalén para que reciban el poder desde lo alto, reciban el Espíritu Santo. Nosotros podemos mirar en Hechos capítulo 2, del versículo 1 en adelante, la Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, el cual sopló sobre toda la casa, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahora, nosotros podemos mirar después de esto, después de que sucedió todo aquello, Jesús había hablado de nacer de agua y nacer del Espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 38, la Biblia nos habla acerca de el mensaje que fue predicado, amén, a los judíos. Ahí Pedro de repente se puso en pie después de que toda la multitud se juntara. Los discípulos que estaban con Pedro dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro se puso en pie y comenzó a predicar. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros podemos mirar, Pedro habló de dos cosas. Pedro habló de que se bautice cada uno en el nombre de Jesús, y también Pedro habló de la necesidad de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro mencionó estas dos cosas? Porque en ellos estaba, en su mente, estaba tan fresco lo que Jesús había dicho, que había que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros podemos mirar este plan de salvación. Todos necesitamos, amén, ser bautizados en agua, como dice la palabra de Dios, dice, en el nombre de Jesucristo, para perdón de todos nuestros pecados. Si bien es cierto, Jesús murió en esa cruz del Calvario, su sangre fue derramada, su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Ahora, nosotros no podemos decir, bueno, Jesús murió en la cruz y su sangre nos limpia de todo pecado, así nomás, no. Porque ¿para qué está la iglesia? ¿Por qué hay necesidad de que se predique el evangelio? Si Jesús murió y su sangre limpia de todo pecado a la humanidad. No, lo que pasa es que la sangre tiene que ser aplicado sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas. Y la respuesta es, ¿cómo es aplicada la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas? Es en el bautismo, porque es para perdón de los pecados. Cuando es pronunciado el nombre del Cordero, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero, amén, es la que quita el pecado de la humanidad. Es por eso que es importante que cada persona cuando se bautiza, sea bautizado en el nombre de Jesucristo, porque Él es el Cordero que quita el pecado de este mundo. Podemos mirar también, este mismo mensaje fue predicado, amén, a los samaritanos. Usted sabe, los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles, entonces ellos eran los samaritanos. Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante, nosotros podemos mirar que aquí es Felipe. De repente Felipe salió a predicar por Samaria y no te dice, pero cuando
creyeron a Felipe, Hechos capítulo 8, del versículo 12 en adelante dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Note, porque aún, el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, cuando nosotros miramos esto, para poder entender un poquito mejor la palabra de Dios, aquí nos habla Felipe se va a Samaria y comienza a predicar el evangelio. Y la gente comienza a recibir la palabra de Dios y a creer en el evangelio. Y cuando creyeron, la Biblia dice que ellos se bautizaban. Se bautizaban hombres y mujeres, también Simón mismo. Simón era un mago que atraía a la gente. La gente se puede decir como el centro de atención de ahí de Samaria. Pero la Biblia dice que también creyó Simón mismo, el mago, una persona importante para los samaritanos. Y dice que estaba ahí atónito viendo las señales, viendo los milagros. Pero esas personas dice que se habían creído y se bautizaron. Pero ¿cómo eran bautizadas? Versículo 16 dice que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, cuando ellos fueron ya bautizados en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que de repente llegó a oído de los discípulos que estaban en Jerusalén. Y los discípulos, llegó a oídas de ellos que dijeron, bueno, los samaritanos ya se han bautizado, pero no han recibido todavía el Espíritu Santo. Ellos les falta recibir el Espíritu Santo. Cosa que la Biblia dice que los discípulos de Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. ¿Para qué? Para que ayuden a orar por estas personas que habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que se fue Pedro, se fue Juan, y comenzaron a orar por los samaritanos que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Dice, y comenzaron a profetizar y eran llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos esto, nosotros vemos dos acontecimientos que sucedieron. El primero, la gente fue bautizada en el nombre de Jesús. Y el segundo acontecimiento, la gente fue bautizado, pero con el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla muchas de las veces, el recibir el Espíritu Santo nos habla como bautismo del Espíritu Santo, como llenura del Espíritu Santo, pero son dos acontecimientos diferentes. Uno es el bautismo en agua y otro es el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo o recibir el Espíritu Santo. Entonces, lo sorprendente es que los discípulos no se quedaron con los brazos cruzados y dijeron, bueno, los samaritanos han recibido la palabra de Dios, se han bautizado y ya está bien, bueno, ya recibirán cuando quieran. No, sino que ellos se preocuparon. ¿Por qué se preocuparon? Porque ellos entendieron este plan de salvación que Jesús había dicho que es necesario, que él dijo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, para los discípulos era algo tan importante, y vamos a mirar vez tras vez que estos dos acontecimientos siempre van a ir juntos, y eso era de suma importancia para los discípulos, para la iglesia primitiva. Y recuerde que esta iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces nosotros tenemos que seguir predicando exactamente igual que predicó la iglesia primitiva. Nosotros podemos mirar ahí, eso pasó con los samaritanos. Ahora nosotros vamos a Hechos capítulo 10. Desde el versículo 1 vamos a leer. Esto es con los gentiles. Usted y yo, tal vez, si usted no tiene sangre judía, usted y yo somos gentiles. Entonces, esto nos corresponde a nosotros. Alguien puede decir, bueno, simplemente eso, el hablar lenguas fue solamente para los incrédulos o para los judíos. No, es para todo el mundo. Es para todo, es una promesa de parte de Dios. Él dijo, para todos es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos es la promesa, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 10, versículo 1 hasta el 6. Aquí nos habla acerca de un hombre llamado Cornelio. Pero lo sorprendente de este hombre llamado Cornelio
la palabra de Dios nos habla, el versículo 2 nos dice que este hombre era piadoso, dice, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo. Note, y también la Biblia dice que este hombre dice que oraba mucho, oraba a Dios siempre, pero aunque oraba, él tenía que nacer de nuevo. No le valía solamente con orar y ahí va a ser salvo. Note la misericordia de Dios, aunque todos tenemos que buscar de Dios y todos tenemos que acercarnos a Dios en oración, pero este hombre necesitaba nacer de nuevo, necesitaba este plan que el Señor había provisto, este plan de salvación. Y note lo que la palabra de Dios dice, el versículo 3 dice, vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Pero esta parte del versículo 6 es algo poderoso. Note lo que dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. Este hombre, Cornelio, era un hombre bueno, un hombre que oraba, un hombre que ayudaba, un hombre piadoso, y el Señor escuchó. Es por eso que la palabra de Dios dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cornelio estaba acercándose a Dios y Dios miró el corazón de Cornelio. Él estaba escuchando sus oraciones, aunque era un hombre que todavía no había cumplido con el plan de salvación. Dios había escuchado sus oraciones. Por eso siempre nuestras oraciones no es en saco roto. Dios siempre escucha nuestro clamor. Y la palabra de Dios dice, mira, Cornelio, tus oraciones han subido delante de Dios, tus limosnas, todo el Señor mira. Ahora haz venir a este hombre, a Simón, y él te va a decir lo que es necesario que hagas. Ahora, alguien podría decir, bueno, si Cornelio era un hombre bueno, traduciendo a ese tiempo, alguien diría, bueno, él no necesita más. Él ya es una persona buena, una persona que ora, que hace mucha limosna, no se mete con nadie. La Biblia Dios le considera a Cornelio como un hombre piadoso. Un hombre piadoso es una persona con un testimonio intachable. Entonces, alguien podría decir, bueno, pues él no necesita nada más, pero note la misericordia de Dios. El Dios de los cielos mismo le dice, mira, Cornelio, tú con todo esto no vas a ser salvo. Tú necesitas un plan de salvación. Cuando venga Pedro, él te va a decir lo que necesitas hacer. Y la palabra de Dios nos habla todo. Usted puede leer Hechos capítulo 10, que viene Pedro y también Dios reveló a Pedro, porque Pedro no iba a venir a la casa de Cornelio, porque él era un gentil. Los judíos no entraban a la casa de los gentiles. Dios tuvo que trabajar también con Pedro. Y Pedro viene, la palabra de Dios nos habla, el versículo 44 en adelante, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Note, Pedro estaba predicando, hablando de Jesús, y de repente cayó el Espíritu Santo. Usted recuerde que Jesús dijo que había que nacer de agua y del Espíritu. Dios le dijo a Cornelio, haz venir a Pedro porque él tiene algo que decirte. Y qué bueno que Dios le llenó con el Espíritu Santo a Cornelio y a toda su casa ahí. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Note, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cómo sabían ellos que Cornelio y toda su casa había recibido el Espíritu Santo? La única manera que ellos sabían que habían recibido el Espíritu Santo era porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esta era la señal inicial de que habían recibido el Espíritu Santo. Alguien puede decir, bueno, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y nosotros realmente, un cristiano por sus frutos es conocido cuando es lleno del Espíritu Santo. La Biblia habla de frutos del Espíritu Santo. Pero si uno mira la vida de Cornelio, un hombre piadoso, uno podría haber dicho, bueno, Cornelio, él tenía todos los frutos.
Pero déjeme decir que había una señal necesaria para Cornelio y para toda su casa. Y la señal era de que ellos hablaron en otras lenguas. Eso era la señal de que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y nosotros podemos mirar, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El versículo 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Note, el versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Usted puede mirar aquí dos acontecimientos. Los dos acontecimientos, primero fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y después Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros miramos esos dos acontecimientos exactamente como San Juan capítulo 3, versículo 5, cuando Jesús dijo que hay que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Ahora, cuando nosotros miramos esto, nosotros vemos en la palabra de Dios, vamos a encontrar vez tras vez que cada persona, amén, tiene que cumplir con este plan de salvación según la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar otro ejemplo más. La Biblia nos habla de Pablo. Esto ya no fue Pedro, esto fue Pablo en Éfeso. Pablo, la palabra de Dios nos habla que de repente Pablo llegó a Éfeso y encontró a un grupo de personas que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Pero estas personas no habían recibido todavía el Espíritu Santo, ni habían sido bautizados. Y note lo que dice, aconteció, Hechos 19 del versículo 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Note el versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y note el versículo 6, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Nosotros podemos mirar cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. La palabra de Dios aquí nos muestra a ciertos discípulos aquí en Éfeso. Ellos no eran cualquier persona, era un grupo de discípulos. Ya habían seguido las enseñanzas y la predicación de Juan el Bautista. Y ellos ni siquiera sabían que es Espíritu Santo realmente, ni habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ellos tuvieron que volver a ser bautizados en el nombre de Jesús, aunque ya eran bautizados con el bautismo de Juan. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es tan importante que una persona pueda ser bautizada es en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Ese es el bautismo que tiene salvación, que hay poder. Recuerde, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por eso que cada persona en este mundo necesita ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de todos sus pecados y necesita recibir el Espíritu Santo. Este es el plan de salvación que Jesús dejó en San Juan capítulo 3, versículo 5, y nosotros hemos visto tanto en Hechos 2, en Hechos 8, en Hechos 10, Hechos 19, cada vez los discípulos se preocuparon de que las personas se bauticen en el nombre de Jesús y que también reciban el Espíritu Santo. Estos dos acontecimientos es el plan básico de salvación. Ahora, con esto no quiero decir que alguien va a decir, bueno, yo me bautizo, recibo el Espíritu Santo y vivo como yo quiera. En ninguna manera. Pablo dijo, en ninguna manera, no vamos a dejar por el hecho de que la gracia abunda, en ninguna manera vamos a coger y vamos a pecar deliberadamente. No, la palabra de Dios también nos habla que sin santidad nadie verá al Señor. Pero buscar la santidad sin antes nacer de nuevo,
sería como querer edificar una casa sin poner las bases. Sería como querer pedir a un niño que camine sin antes que nazca cuando está en el vientre de su madre. Sería como pedir a un niño que hable cuando está en el vientre de su madre. No, todo tiene su tiempo. La primera cosa que cada persona tiene que hacer en este mundo es buscar ese plan básico de salvación. Ese es lo primero. Nosotros podemos mirar lo primero que Pedro predicó, arrepentimiento, bautícese y reciban el Espíritu Santo. Felipe lo primero que predicó es el bautismo y después oraron que reciban el Espíritu Santo. Cuando Pedro llegó a Corinto, a donde estaba Cornelio, lo primero que ellos recibieron el Espíritu Santo y Pedro dijo, necesitan ser bautizados en agua. ¿Qué impide para que sean bautizados? Cuando Pablo llegó, lo primero que mandó bautizar y oró que reciban el Espíritu Santo. Entonces, ahora, alguien puede decir tal vez, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Primero me bautizo? ¿Primero recibo el Espíritu Santo? Nosotros hemos visto ejemplo tras ejemplo. En algunos casos, primero fueron bautizados y después recibieron el Espíritu Santo. En otros casos, primero recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados. Ese el orden no altera el producto, como dicen. Pero las dos cosas necesita cumplirse. Cada persona en este mundo necesita asegurarse de que ha nacido de nuevo, que ha nacido de agua y del Espíritu. Como dijo el Señor Jesucristo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Yo no sé si hay alguien en esta tarde que está escuchando o va a escuchar en diferido esta enseñanza. Déjeme decir que si usted no ha nacido de nuevo o si no ha sido bautizado, amén, en el nombre de Jesucristo, y tal vez a usted cuando le bautizaron, invocaron los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo, déjeme decir que usted necesita ser bautizado. Es en el nombre de Jesús. Corra a un sitio que predique en el nombre, que bauticen en el nombre de Jesús y que usted pueda ser bautizado. La palabra de Dios nos menciona qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Yo creo que no es tiempo de jugar con la salvación de nuestra alma. Hemos visto vez tras vez, cada ejemplo, cada persona fue bautizado en el nombre de Jesús y cada persona tuvo que recibir el Espíritu Santo y con esa evidencia de hablar en otras lenguas. Déjeme decir que nuestro Dios, Él es disponible en esta hora para nosotros si le buscamos. Yo no sé si usted, tal vez como Cornelio, usted intenta servir a Dios de la mejor manera, intenta usted buscar a Dios como usted piensa, pero déjeme decir que todas nuestras obras, dice la Biblia, que son como trapo de inmundicia. La salvación es por gracia. El Señor murió en la cruz del Calvario. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Y todos necesitamos este plan de salvación. Si usted todavía no ha sido bautizado, yo le digo, escríbanos si usted está aquí en Londres. Si usted está fuera de Londres, amén, alguna ciudad y usted quiere conocer una iglesia, déjeme decir que estamos casi en todos los países de este mundo, esta iglesia, y podemos conectarle con alguna iglesia. Vamos a orar en esta hora. Yo voy a pedir al Señor en esta hora que nos ayude a cumplir con este plan básico de salvación. Todavía hay muchas cosas más que nosotros necesitamos hacer para ser salvos. Pero este es lo básico, este es lo primero, este es lo primordial que tenemos que hacer. Jesús, Dios Todopoderoso, ahí donde estamos, oh Dios. Mire Jesús, cada persona que está escuchando esta enseñanza, Dios mío, ayúdanos. Si tal vez alguien dice, yo he sido bautizado, oh Dios, yo he recibido el Espíritu Santo, Señor, llénalo con ese conocimiento para que pueda compartir sus conocidos, que podamos, Señor, entender el propósito de la iglesia aquí en esta tierra. Esta iglesia está aquí para predicar este precioso evangelio, Señor, ayúdanos. Bendícenos, oh Dios de los cielos. Abre nuestro entendimiento, Señor. Trae revelación a las almas. En el nombre poderoso de Jesús, manifiéstese con poder y gloria, oh Dios. Y que su nombre sea glorificado, Señor, en este planeta. En el nombre poderoso de Jesús, le doy toda la gloria, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Mantenernos firmes con este plan de salvación que tú has provisto, Dios soberano.
En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Muchas gracias. Vamos a terminar aquí. Muchas gracias a todos, hermanos, amigos que nos están viendo. No se olvide, síganse conectando con nosotros. Vamos a tener algunos estudios más. Como usted bien sabe, todo este mes hemos estado enseñando acerca de la necesidad de entender quién es Jesucristo, la doctrina, cosas básicas, pero vamos a seguir enseñando temas muy importantes para la vida cristiana, temas como la lectura de la palabra de Dios, como la necesidad de congregarnos, como la necesidad de orar, como la necesidad de adorarle a Dios, temas básicos para el crecimiento espiritual de nosotros. Manténgase conectado y estoy convencido que nuestro Dios va a bendecirnos y vamos a estar preparados para cuando el Señor nos llame o cuando suene esa trompeta. Si el Señor viene pronto, cuando suene esa trompeta, podamos irnos con el Señor a morar con Él por una eternidad. Que el Señor les bendiga.